El 5 de mayo es una fecha muy importante para los mexicanos y en especial para los poblanos, pues conmemoramos la gesta heroica de 1862 conocida como la Batalla de Puebla. Siendo un evento tan trascendente para la historia del país, es que avenidas, escuelas, hospitales y un largo etcétera llevan este nombre. Como era de esperarse, este día también ha sido motivo de un sinfín de inauguraciones, como es el caso de la apertura en 1988 del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar el concierto Sinfonía a Vapor en el marco de los 150 años de la inauguración del ferrocarril mexicano, primera línea férrea completa que se construyó en México. Es un gusto recibir en entrevista a la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Maestra, bienvenida, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan especial y sobre todo en una fecha tan importante. Muchas gracias, Mariana, gracias a ustedes de verdad por darnos la oportunidad. Maestra, se cumplen 150 años de la inauguración del ferrocarril mexicano. Me gustaría que nos compartiera y que compartiera con nuestro auditorio cómo se encontraba el país previo justamente a la terminación, a la culminación de la construcción del ferrocarril. Bueno, México era para la mitad del siglo XIX un país que tenía un conjunto de regiones desarticuladas que no podían tener una comunicación sencilla. México es un país, también lo conocemos todos, con una orografía difícil, las montañas y demás nos hacen complicada la comunicación si no fuera a partir de los medios de comunicación modernos, ¿no? En ese momento, pues la comunicación era el transporte, era caballos, carretas o caminar. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí era complejo y no era algo fluido, ¿no? No había una manera una forma de comercio igualmente fluido como es hoy, ¿no? No podríamos pensarlo de ninguna manera. Y de tal forma que también nos encontrábamos con regiones pues con poco desarrollo económico y con dificultades de crecimiento. Además, México políticamente había pasado por un proceso muy difícil y digamos que hay un momento en el que la construcción del ferrocarril se para y digamos se reanuda digamos este gran proyecto que conecta a México y que nos pone también en una situación muy favorable. Claro, tenemos primero antes de los 1850 la invasión norteamericana, que bueno fue el costo para el país fue perder la mitad del territorio y pues una guerra siempre deja muchas secuelas, ¿no? de un golpe importante en la sociedad. Después, en 1850 fue cuando se hizo el primer recorrido en ferrocarril, que era una cosa pues muy pequeñita, de Veracruz al Molino, eran un poco más de 11 kilómetros, pero a partir de allí comienza ya la construcción del ferrocarril. Unos años después, en el 53, se inaugura el ferrocarril de La Villa, que iba de México a La Villa, es decir, del centro de la Ciudad de México a La Villa, ¿no? Y después fueron así construyéndose en pedacitos pequeños, pero pues con dificultades, ¿no? Un país recién después de la guerra, con guerras intestinas, con dificultades también no solo políticas sino económicas,
pues hace complicaciones con la continuación del ferrocarril. La invasión francesa, claro, es una de las razones que dio un impulso al ferrocarril, finalmente considerado desde Europa el ferrocarril también como una arma para la guerra, pues impulsaron el crecimiento del ferrocarril. En 1867 habían avanzado, pero no habían terminado, pues estaba un avance importante, pero no se había terminado y faltaba justo este tramo tan importante de las cumbres de Maltrata, ¿no? Y todas las montañas de Veracruz que hacían muy difícil el desarrollo. Y bueno, pues en el 67 triunfa la República y Juárez retoma el proyecto con una gran fuerza, con una gran decisión, convencido de que el ferrocarril era un instrumento para el desarrollo del país, para el progreso, y que la República era una república moderna, era una república que impulsaría estos proyectos. Entonces, impulsa rápidamente el que continúen, y así es que en el 69 llegan de Apizaco a Puebla y se inaugura la línea cuya terminal es esta estación, justamente, en 1869. Continúan, desafortunadamente Juárez fallece y lo sustituye en la presidencia Lerdo de Tejada, quien toma inmediatamente el proyecto y impulsa, a pesar de que lo atacaban, pero rabiosamente, ¿no? Pero él decide que sí se va a terminar, y en el 72, el último día de 1872, se termina la línea y el 1 de enero de 1873 se inaugura. Cuando pensamos en el ferrocarril o cuando se hace referencia al ferrocarril, siempre se menciona a Porfirio Díaz, que evidentemente tiene un papel importante, pero se dejan de lado a otros presidentes, como es el caso, por ejemplo, de Juárez. Claro, y Juárez además no solamente impulsa este ferrocarril, sino empieza a vislumbrar cuáles otros ferrocarriles eran importantes. O sea, claro, hace un análisis, la República hace un análisis de cuáles son los ferrocarriles que habría que desarrollar, y eso es importantísimo. Allí mismo se habla del istmo, o sea, se habla de ferrocarriles que inmediatamente después tendrían lugar. Eso es muy importante porque hacer estos estudios y hacer esta investigación también tiene un costo se lleva tiempo, ¿no? Pero bueno, se hacen estos primeros planteamientos, y yo creo que si bien Porfirio Díaz tenía la claridad de la importancia del ferrocarril, que le daba su visión cercana a lo que era el mundo europeo y que fue haciéndose cada vez más filoeuropeo, ¿no? Encontró sobre la mesa proyectos, ideas, planteamientos que, bueno, finalmente pudo retomar e impulsar. Está bien, ¿no? O sea, y de una manera importante es que el ferrocarril ya estaba funcionando. Entonces, a los ojos de las personas ya se podía ver, era algo tangible, ya no era un proyecto en las nubes, era algo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. Y eso era una base, pues, muy importante, ¿no? Para poderlo impulsar. ¿Qué implicó en el ánimo de las personas que participan finalmente en la construcción del ferrocarril y de las comunidades que se pudiera lograr este proyecto? Bueno, los que participan en el ferrocarril tenemos desde los ingenieros que están haciendo los proyectos, bueno, los inversionistas y claro, todo esto, pero ya en el trabajo del desarrollo, están los ingenieros que están planeando, que están desarrollando las cosas, que saben dónde van a conseguir los materiales, etcétera, ¿no? Todo eso. Y los trabajadores. Hay muchos ingenieros que son ingenieros extranjeros, europeos, ingleses, belgas, franceses,
pero también empezaba a haber ingenieros mexicanos que se incorporan con rapidez al asunto, ¿no? No lo dejan a un lado, al contrario, son ingenieros como algunos de ellos que incluso antes de la existencia del ferrocarril estaban planteando la importancia del ferrocarril para México, ¿no? Ingenieros que habían estudiado en Europa, donde el ferrocarril era algo ya tangible desde muy pronto, ¿no? En la segunda, al principio de la tercera década del siglo XIX. Y esto nos da, digamos, como una posición importante para la mirada en el extranjero, como un país finalmente avanzado. Claro, por supuesto, era una de las cosas que buscaban para también traer inversión, para también darse a respetar como país, ¿no? Claro. Finalmente, el siglo XIX es la consolidación de México como país independiente y como república, ¿no? Entonces era muy, muy importante, por supuesto. Y por otro lado, los trabajadores de vía, los trabajadores como estos que estamos viendo, claro, ¿no? Son los trabajadores que momentos antes habían sido campesinos. El ferrocarril viene a trastocar la vida en el campo, ¿no? Se incorporan estos trabajadores para, además, formar parte de un conjunto que era completamente desconocido para ellos, ¿no? Las normas del conjunto eran diferentes. Sí. Había necesidad de ser disciplinados, tenían que usar uniformes, tenían que tener una cierta lógica de trabajo, entender cómo iba la línea de disciplina, y bueno, el conocer la tecnología y trabajarla, ¿no? Y cómo digamos, celebramos y cuál es la importancia más allá de la fecha de estos 150 años, no solamente para el museo o para los museos en México, sino finalmente para la historia del país. Bueno, es por supuesto que el primero y como decíamos hace un momento, al ser después del primer ferrocarril, ya estaba el ferrocarril y ya era mucho más fácil plantear, ahora yo quiero hacer uno como eso, pero acá, ¿no? O sea, ya no era solamente imagínense que vamos a hacer un ferrocarril, ¿no? Era ya tener una base, una cosa clara, tangible, a partir de la que se estaba planeando el resto, y así llegamos a desarrollar 25,000 kilómetros de vías. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la primera obra, la obra justamente con la que inicia este gran concierto, que es la partitura del compositor sonorense, el maestro Arturo Márquez, que nos ha regalado a los mexicanos y a la humanidad importantes partituras, entre ellas esta obra, que es justamente una obra que se estrena en este museo en el año 2005, ¿verdad? Así es, fue un encargo de nosotros la composición de esa obra. Pues si le parece, vamos a escucharla. Claro. Pues vamos a escuchar las 4 estaciones del compositor Arturo Márquez. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Como bien lo apunta el investigador Juan Alfonso Milán López, Casimiro Castro cultivó el gusto por el paisaje y la arquitectura a través del oficio de la litografía. Además, señala que Casimiro Castro fue el primer artista nacional en realizar su trabajo creativo desde las alturas en globo aerostático. Siendo el maestro de la litografía del México decimonónico, Castro nos regaló extraordinarias obras como la realizada en 1869 con motivo del inicio de las actividades de la estación del tren en Puebla, misma que nos da la bienvenida hoy a 150 años de la inauguración del ferrocarril mexicano, primera línea férrea completa que se construyó en el país.
Durante los siglos XIX y XX, el ferrocarril fue un tema muy recurrente en la pintura, el grabado, la litografía y la fotografía. A través de estas manifestaciones, los artistas se sumaron al entusiasmo que imperaba en el país por la llegada del medio de transporte que representaba el progreso de México, después de haber estado estancado por muchos años debido a las guerras e invasiones.
ejemplo de este interés artístico lo encontramos en la pintura Estación del Ferrocarril Mexicano, obra realizada por el toluqueño Luis Coto en 1869. José María Velasco, quien fue otro de los grandes paisajistas mexicanos, hace lo propio con sus obras Puente de Metlac de 1881 y Cañada de Metlac, fechada en 1893. En este último lienzo, José María Velasco sitúa al espectador en el punto más alto. Desde ahí, logra ver la belleza del paisaje, la abundancia y la diversidad de la vegetación y al actor principal, el tren que se aproxima con paso firme. Los ejemplos son abundantes en la plástica mexicana porque el ferrocarril, además de simbolizar la modernidad que esperaba el país, irrumpió en la vida cotidiana de las ciudades y los pueblos, modificando, entre otras cosas, el paisaje.
Estamos platicando con la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Ahora, maestra, me gustaría que compartiéramos con nuestro auditorio sobre la obra que nos convoca en esta ocasión. Nos convocan, por supuesto, muchas partituras, pero hay una muy especial que le tenemos un gran afecto, que es Sinfonía a Vapor de Melesio Morales, un compositor moderno en todos los sentidos. A veces en 2023 pensamos que somos muy modernos y no hemos reflexionado sobre el trabajo que hizo el maestro Melesio Morales. Pues sí, es una obra que también escrita para esta estación, ¿no? Como decíamos hace un momento, en 1869 se pudo ejecutar, pero en ese momento no se ejecutó como estaba escrita. O sea, está escrita para orquesta sinfónica, banda sinfónica, lo que, como en algún momento hablábamos también, produce una estereofonía interesante, muy singular, y la participación del ferrocarril, tanto con los sonidos del silbato, las campanas, como con el movimiento, que también produce un sonido, ¿no? Está prevista en la partitura de Melesio Morales, escrita, como decíamos, para la inauguración, en esta inauguración extraordinaria que hizo el gran Benito Juárez de la estación de Puebla. Y pues es una obra, como tú sabes, singular, y pues hasta hoy no tenemos noticia de que haya otra que es escrita incorpore con tanta claridad al ferrocarril a la música, ¿no? Una partitura que es comisionada por uno de los inversionistas del ferrocarril, que es el ingeniero Antonio Escandón. Antonio Escandón. Que además es como singular que el mismo empresario, digo, pues se le ocurra, digamos, la idea de, pues, ¿qué les parece si el día que vaya Benito Juárez se toca una obra y comisionarla? Fíjate que es una idea que trae también de Europa. O sea, el Escandón conocía perfectamente Europa. Europa en ese momento era, pues, un lugar de
hervir de ferrocarriles, ¿no? Claro, se construían y se construían y se hacían y lo que sucedía, lo que estaba sucediendo eran cosas muy interesantes que también sucedieron en nuestro país. Uno, se compusieron obras de musicales para dar la bienvenida a esas líneas, ¿no? Hay toda una lista de obras que fueron construidas que fueron compuestas para eso. Y por otro lado, el ferrocarril ya funcionando permitió grandes cambios en el mundo cultural. No solamente el que nos cambiara la vida cotidiana, sino además en la producción artística, ¿no? Sí. Se compusieron estas obras, pero también permitió el transporte de las compañías de ópera, de las compañías de música, sí. ¿no? De las compañías de teatro, sí, también. Que antes de eso tenían que hacer unos viajes imposibles, ¿no? Porque llevaban carretas y carretas y carretas de animales y gente y largos meses para transitar. Y ahora nada más subían al ferrocarril e iban tranquilamente de un país a otro. Todo eso tenía sorprendido el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. También a los inversionistas mexicanos, también a los constructores, y pues fue parte de lo que sucedió, ¿no? En esa lógica, en esa hervir de construcción y de creación, pues se inserta Melesio Morales, que también había estudiado en Europa, ¿no? Claro, en Italia. Y la participación de la locomotora es una participación, digamos, breve, muy interesante. La gente acude al museo justamente para ese momento. ¿Qué es lo que escribe Melesio Morales? Hay un código que para nosotros no es un código que entendamos, pero sí hay una lógica dentro de la partitura y dentro de la propia música. Melesio no lo escribe. Lo que hace Melesio Morales es en los compases de que están en la partitura, dice maniobras, con letra, como artista contemporáneo. O sea, ya, claro. ¿no? Sí. O silbatos y campanas, o sea, no dice exactamente el qué. Para nosotros fue una especie de acertijo, ¿no? Y entonces, trabajando con el Comité Melesio Morales, con el maestro Guillermo Contreras, él se puso a hacer la investigación en nuestros archivos. Dijo, tiene que tener una lógica. Claro. ¿No? Entonces, revisando los archivos y los documentos históricos, encontró los reglamentos que señalaban cuántos silbatazos, de qué estábamos hablando cuando ingresaban a una estación, si había respuestas, si tenía, o sea, toda esa comunicación que surgía en el momento en que llegaban los ferrocarriles, llegaban los trenes a la estación. Entonces, eso fue lo que se incorporó en la obra. Claro. Entonces, por esa razón, va el propio músico en la locomotora. Bueno, antes de eso se trabaja con la tripulación, se dan instrucciones, se les explica de qué se trata, se dan instrucciones y se hacen varios ensayos para que se pueda mover el ferrocarril puntualmente. En la música la fracción del segundo, claro, puede ser importantísima, ¿no? Sí. Y así se ha logrado hacer hasta hoy, ¿no? Los maquinistas empiezan a trabajar con eso y lo hacen perfectamente bien, ¿no? Toda la tripulación se incorpora a esta lógica y el músico desde la locomotora va marcando los movimientos que hay que hacer. Para nosotros ya, digamos, como muy, pues sí, es una tradición ya en Puebla este concierto que siempre pasa durante el mes de diciembre, pero cuando se comisionó esta partitura no se estrena como tal porque llueve muchísimo y entonces no se logra el proyecto. Es hasta el año entonces 2004 cuando finalmente se retoma este trabajo, esta obra de Melesio Morales. Así es, así es.
En el momento en que se inauguró en el 1869 era 16 de septiembre. Y en septiembre todavía sucede que de pronto caen tremendos aguaceros. Sí. Entonces llegó el tren de Juárez, un hermoso tren, y cuando se bajaron había un aguacero tremendísimo, ¿no? Las crónicas nos hablan muy claramente de esto, de cómo hasta los sacos tenían llenos de las bolsitas de los sacos como si fueran charquitos de agua. Ah, ya, ¿no? sí. De tanta agua que le cayó. Se tuvieron que refugiar en la estación y después el concierto se llevó a cabo en el teatro principal. En el Teatro Guerrero, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Guerrero? ¿Teatro Guerrero o el Teatro Principal? En el Teatro Guerrero. Teatro Guerrero, Cierto, ¿verdad? Cierto. Teatro Guerrero. Y quedó, digamos, dormida esta partitura por muchísimo tiempo hasta que... Se ejecutó varias veces. Hasta lo que yo he escuchado y tengo es la ejecución que hizo la Sinfónica Nacional, pero con grabaciones. O sea, con grabaciones de silbatos que ellos introducían un poco a la casa, y, o sea, en el momento en que había que hacerlo, pero sin este trabajo que diera claridad al lenguaje de los propios silbatos y del movimiento de la locomotora. Pues maestra, es un gusto estar en este museo, que nos reciban y sobre todo en una fecha tan importante como es este aniversario, para disfrutar de muchísimas obras que comprenden este programa, que es toda una tradición en Puebla, y sobre todo escuchando la música de compositores mexicanos, de compositores que ya no están, como es el caso del maestro Melesio Morales, y de compositores vivos. Muchas felicidades por todo el trabajo que realizan en el museo, también por el reconocimiento que le ofrecieron hace unos meses, justamente por su gran labor, por la difusión, el rescate y pues la protección al patrimonio ferrocarrilero. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Pues agradecemos. Un gusto. No, el gusto siempre será nuestro, maestro. Pues muchas gracias, y si le parece vamos a escuchar. Gracias, Mariana, gracias. Pues agradecemos las palabras de la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Pues vamos a escuchar la partitura del compositor mexicano Melesio Morales. Es Sinfonía a Vapor, toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón, y en esta obra también participa la Banda Municipal del Ayuntamiento de Puebla.
Escuchando Sinfonía a Vapor de Melesio Morales es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y la Banda Municipal del Ayuntamiento de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve.